there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson, Geoff Larson y bueno, y ustedes, qué gusto tenerlos a ustedes. Estudiaremos la palabra de Dios todos juntos. No hay nada en el mundo más galardonador que eso. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y creo que va a ser un estudio muy interesante el día de hoy como lo fue ayer. Pero qué gusto tenerlos con nosotros. Alabado a Dios. Caballeros, hermanos, estaré viajando con Grace a Denver, Carolina del Norte. Ella llegará primero el sábado y predicará, bueno, llegará más bien desde el viernes a las 7 p.m. y a las 10 a.m. el sábado, o 10:30, mejor dicho, en Denver, Carolina del Norte. 6 p.m. el sábado también. Sábado, 10:30 y 6 p.m. domingo, 10:30. Y bueno, yo comenzaré mi ministerio también el domingo en la mañana a las 10:30 a.m. 4 servicios, octubre 21 al 23, Denver, Carolina del Norte. Grace y papá, ¿verdad? Vengan y acompáñenos, por favor, si es posible. Si yo fuera usted, la hubiera puesto a ella enfrente en la fotografía. Yo voy a eliminar el mío y voy a poner el de ella. Bueno, necesitas un poco de ayuda ahí. Bueno, siempre lo necesitado. Pero bueno, puedes dejarlo tal y como está, pero yo la pondría ahí o a ella Sí. primero, para la próxima vez. Para la Adelante, próxima vez, adelante. ella enfrente. Sí, yo no sé por qué consideraste ponerlo al revés, tal vez, pero bueno. Si lo hubiera hecho, tal vez se hubiera hecho de esa Tú manera. no eres el culpable. Bueno, ahora ya estás haciendo excusas No, nada más. Yo pongo enfrente a Grace también. Estás tartamudeando Me ahora, ¿qué gusta está verla a pasando? ella mejor que a mí. Tartamudeas tú, ¿qué A pasa? usted. Yo no estoy ahí, eres Bueno, tú. gracias a Dios. Pero de todas maneras, Denver, Carolina del Norte, el 21 al 23 de noviembre. Por favor, ven y ayúdenos. Sí, Joseph. Sí, señor. Puede entender por qué yo viajo solo. Pero yo voy a ir a la primera asamblea de Dios en Beaumont, Texas. Estoy jugando. Gracias, muchacho. Damas y caballeros, recuerden por favor que las pulgas vienen con el perro. No sé qué significa eso, pero bueno. Bueno, pero de todas maneras, voy a estar con el pastor Steve Comstock, primera asamblea de Dios de Dartmouth, Texas. Vamos a tener un fin de semana maravilloso. Va a ser el 5 de noviembre a las 7 de la noche y una segunda reunión en noviembre en True Gospel Holiness Church en King Mountain, Carolina del Norte. 2 servicios el jueves y el viernes en la noche, 11 y 12 de noviembre. Si está en esas áreas, me gustaría que esté con nosotros y estoy esperando el mover del Espíritu. Josh. Sí, gracias a Dios. Sin hacer comentario a las fotos, quiero invitarlos a Cooper, Missouri, el 14 y 16 de octubre. Vamos a estar en At the Cross Family Worship Center. Vamos a tener servicios al viernes a las 6:30, sábado a las 10:30, una enseñanza, y a las 6:30 un servicio. Y también queremos tener un servicio bautismal después del servicio principal y después a las 10 de la mañana el domingo. Si necesita más información, contacte al pastor Mike Miles, 573-885-1384. También en noviembre de 5 voy a estar en Gaylon, Louisiana, en la Gaylon International Church. Mi papá estuvo ahí unos tiempo atrás y estoy esperando llegar ahí el domingo a las 10 de la mañana, el 6 de noviembre, en Gaylon International Church en Gaylon, Louisiana. El domingo en la mañana a las 10 de la mañana. Si necesita más información, llame al pastor Joseph Putan, 337-652-2754. Dave. Sí, bueno, yo no sé si pudiera seguir con esto, pero Way of the Cross Church en Kensett, Arkansas. Si viven en el noreste de Arkansas, como a 1 hora al oeste de Memphis, que no está muy lejos para conducir, mi esposa y yo vamos a estar en Way of the Cross Church en Russell y Kim Merriman, son los pastores allá.
Yo no sé por qué a mí me pusieron primero tampoco. Debieron haberla puesto a ella. Ella se ve mucho mejor que yo. Northeast Second Street, 7 p.m., viernes, 10 a.m. Estaremos hablando estaremos hablando acerca del matrimonio y la familia. 7 p.m. Mi esposa predicará el viernes y a las 10 a.m. el sábado en la mañana también, del 28 al 30 de octubre. Josh ya dio Sí, el señor. anuncio. Vamos a empezar en Gálatas capítulo 2 y versículo 4, por favor. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente. Sugiere que fueron compañeros creyentes, pero su insistencia sobre la necesidad de la ley constituyó una negación de Cristo en la opinión de Pablo. Ahora, ese comentario es un poco fuerte. ¿Negaron a Cristo ante los ojos de Pablo? El tema de hermanos falsos se ha tratado una y otra vez. Muchos creen que estos ni siquiera eran salvos, entonces el comentario no sería demasiado fuerte en lo absoluto. Hay personas en iglesias el día de hoy que conocen mucho del Evangelio, pero nunca le han dado su corazón al Bueno, Señor. pero parece que estos hombres, quienes hayan sido, eran miembros de la iglesia. Eso es cierto, sí, Ellos no hubiesen sido bienvenidos en lo absoluto para nada. si ellos simplemente hubiesen llegado Y de si la decimos calle, ¿no? algo más, ellos ni siquiera hubieran estado interesados. Claro, no les hubiese interesado. Correcto. Tal vez habrían sido parte del grupo como los fariseos listados en Hechos 15. Pero si ellos eran salvos o no, eso tenemos que dejarlo en manos Estoy del de acuerdo, Señor. sí. Pero el término hermanos falsos es por lo que tenemos esa conversación. Mm. Sea que hayan tenido la apariencia de salvación con el proceso equivocado de cómo vivir para Dios en mente o no. Pero esto, miren, yo me retracto de eso en una de las otras cosas que conocemos con seguridad cuando decimos que llegaron en secreto para poder espiar. Uno de los comentarios que leí dice esto, para espiar con intención hostil. Mm. Y esto nos habla de espías inclinados a descubrir a un enemigo como en la fuerza militar en posiciones débiles. No estaban ahí para respaldar la posición de Pablo, estaban buscando maneras de eliminar lo que él tenía que decir y depletar lo que él tenía que decir, desanimar al liderazgo. Promover la ley. Sí, bueno, ellos sabían que Pablo estaba enseñando que los gentiles no tenían que guardar la ley y ellos estaban en contra de eso y buscaban la manera de reforzar la idea de que los gentiles tenían que guardar la ley. Pero a mí me parece que sí eran miembros de la iglesia en Jerusalén, Así es. porque si no, no hubiesen tenido acceso en lo Correcto, sí. absoluto. Debieron estar activos, estoy de acuerdo, en la iglesia, ¿verdad? Su condición espiritual, bueno, podemos debatir para siempre, no hay sentido común en eso, pero lo que usted dijo es correcto. Tendrían que haber estado asociados con la iglesia Ujú. y como Josh lo presentó el día de ayer, alguien encargado de esa reunión o encargado de la localidad de esa reunión privada abrió la puerta, por decirlo así, para poder entrar y básicamente entrar e irrumpir, por lo menos hasta cierto punto. Extraños no hubiesen tenido acceso en lo Correcto, absoluto. así es. Muy bien, Dave, número 5. A los cuales ni aún por una hora cedimos sujetándonos. Pablo no cedería en lo absoluto ni comprometería su posición. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Justificación por la fe estaba siendo juzgada o estaba Sabe, en hermano juicio. Swagger, uno de los retos más grandes que está delante de nosotros es la mezcla. Y yo creo que aquí es donde el enemigo ha encontrado el éxito más grande. Él encontrará la manera de traer algo o de añadir algo que tal vez parezca menor o insignificante, pero esa mezcla, ya que usted diluye o Mm. trate de diluir la palabra de Dios, esa mezcla comienza y Ujú. ese error entra. Y después es como levadura, continuará creciendo y de eso es de lo que estamos hablando, del proceso de levadura. Si podemos hacer que esa levadura entre, penetrará toda la masa. Y ese es el material, o este es la falsa doctrina. Si Pablo diera cualquier compromiso en cualquier área, digamos que es la situación de circuncisión, que es de lo que se trata en otros
en otras situaciones. Esto creo que comienza con la circuncisión y pone eso bajo la sujeción de la totalidad de la ley. Si ese es el caso, pensemos en esto. Si él hiciera ese compromiso, eso permite que las cosas empeoren y eso se va a empeorar tarde o temprano. Así que él tuvo que pararse firme, no había campo para poderse Así está en comparar. lo cierto. Y él no Ni por un comprometió su momento, para nada posición. en lo absoluto. Muy bien, Dave. Pero de aquellos, versículo 6, Lee el versículo 5 una vez a los más. cuales ni aún por una hora cedimos sujetándonos. Pablo no cedería ni una pizca, ni comprometería su posición. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La justificación por la fe estaba en juicio. Ahora, la verdad del Evangelio es lo que Pablo predicó y enseñó. La totalidad de la iglesia en Jerusalén era una mezcla de la ley y la gracia, ¿correcto? Sí, Y eso no era de acuerdo a la voluntad de Dios. recordemos que Pablo está trayendo, a pesar de donde pongamos la campaña, la reunión, él es el que está a cargo de traer la verdad al resto de la iglesia, la verdad de que la responsabilidad a la ley terminó y la autoridad de la ley por encima del creyente ha terminado. Dios dio esa revelación a él y después de 1600 años de tratar de guardar la ley, a veces aún hasta poniendo la ley bajo la categoría de los medios de salvación, el judío realmente no quería descartar la ley. Hubiera sido difícil porque la ley fue dada por el Señor, fue dada por Dios. Así que y bueno, si reconocemos que ya no era algo que el judío tenía que guardar, es una conversación diferente y esa conversación no se está presentando aquí. Eso solo se trata de gentiles, por ello Tito, etcétera, etcétera. Pablo está tratando de presentar el fundamento que incluiría al judío y al gentil, pero para estas alturas están ellos discutiendo sobre gentiles. Así es. Así Entonces, pero es. bueno, Y no incluyeron la iglesia de Jerusalén. no incluía al creyente judío y lo digo porque sea que ponga esto en el 44 o 45, en el 57, perdón, cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, el estatus del judío en Jerusalén aún es el mismo que en Hechos 15. Y cuando Santiago cuestiona a Pablo acerca de lo que él está enseñando relativamente al judío, Santiago, 8 años después de el concilio de Jerusalén, aún cita su decisión en Hechos 22 con respecto a Ujú. los gentiles, que no incluía a los judíos. Y a Pablo después le dice, miremos a los judíos celosos por la ley. Entonces Pablo aún tiene el reto de el creyente judío en Jerusalén en el 80-57, en el año después de Cristo, alrededor del 45-44, más o menos. Creo que lo que se confunde en esa era es que el judío no estaba viendo solamente la práctica de la ley, que era más, más adecuado para los fariseos. Los saduceos no lo veían así. La posesión de la ley, su identificación a la ley, que Dios se lo dio a ellos, así que su identidad a Dios era a través de lo que se les había dado por la ley. Perder posesión de eso creo que era una gran dificultad para ellos porque tenía un énfasis sobre la identificación, lo cual era una continuación Mm. de su orgullo. Entonces, si removíamos eso y decimos, bueno, no tenemos esto ya más, no necesitamos esto ya más, y si decimos no tenemos una relación con Dios, indicando que entender lo que había hecho en la cruz era difícil de entender y difícil de aceptar para muchos de ellos. Claro. Yo creo que Santiago estaba equivocado cuando él escribió la carta sobre los gentiles y hasta donde llegó estaba correcta, ¿no? Pero él omitió a los judíos Sí, y eso continuó siendo un problema. Y yo creo que si él hubiese tomado una posición en ese momento y hubiese dicho am, realmente ambos judíos y gentiles,
hubiese hecho a Pablo trabajar más. Ciertamente, sí, no creo que estaba listo, hermano Swagger. Creo que es algo tan simple como eso. No creo que era una rebelión tanto como, mire, a veces precepto sobre precepto, mandato sobre mandato, él simplemente no estaba listo. Algo se dijo bastante interesante sobre ese concilio que se encuentra en Hechos capítulo 15, 11. Dice, nosotros creemos que a través de la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos aún como ellos. Ahora tenemos una inversión, es decir, Pedro está diciendo, tenemos que hacer lo que ellos están haciendo y entender lo que ellos han recibido. Am, y, de hecho, Pedro presentó el caso muy Sí, correctamente diciendo, miren, ellos recibieron esta obra del Espíritu Santo, su salvación y todas estas cosas por gracia mediante la fe. Nosotros de la misma manera tenemos que hacer lo mismo. Así que lo trajo a sí, ellos y Santiago no dio testimonio sí. de ello. Y tal vez esa es una de las razones por qué yo separo esta reunión de la primera. Para Hechos 15, Pedro es un acompañante fuerte. ¿Por qué estamos poniendo sobre los gentiles algo que nosotros mismos no podemos hacer? Y estoy parafraseando su declaración. Creo que en Hechos 15 él ya ha pasado, pero lo estudiaremos un poco más en cuanto Lo a que la vamos a ver más adelante. situación y esa reprensión de Pablo que se estudiará en unos momentos o en unos días, bueno, se solidificará o lo solidificará a él como una persona que establece lo que cree y ahora está defendiendo a Pablo, pero Santiago aún no escuchó a ninguno de los dos, él no estaba muy listo para eso aún. Pero yo no estoy de acuerdo con lo dicho de que no está listo, porque siempre debemos estar listos para que la verdad del Evangelio llegue. Sí, pero a veces no lo estamos. Mm. Había momentos en los que no estábamos listos para el mensaje de la cruz. No podíamos entenderlo. Pero él se estaba sometiendo al hombre o la presión de los judíos, la Santiago, presión, Santiago, posiblemente aquellos que, porque lo vemos en Hechos, nosotros no conocíamos el mensaje ya de la habíamos escuchado cruz. gracia, habíamos escuchado fe. No, Pablo, Santiago sabía. Santiago estaba siendo expuesto, pero no tanto, y él es el líder, así que no creo que mucho temor realmente está en Santiago. Santiago era el que la gente utiliza para producir temor. Así que no creo que Santiago, honestamente, simplemente no creo que Santiago, aún lo digo de esa manera, que estaba Mm. listo. Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo muchas cosas que deciros, pero no están listos aún. ¿Qué quería decir? Bueno, quería anexar considerando a Pedro, me parece a mí, e interesante es, no sé si estaban hablando de Hechos 15 antes o después, pero Pedro es alguien muy interesante, de alguien que ya conoce la verdad. Y Pablo es muy claro de eso en Hechos capítulo 2. Pedro es uno que vive según los Sí, así gentiles, es. así que su titubeo aquí no era porque él no lo entendía. Pedro no estaba luchando para entender la verdad. Él fue Sí, movido por el temor y de la misma manera Pedro es un ejemplo para nosotros, que tenemos conocimiento que nos apartamos de la verdad. No, no es una garantía que nosotros no vamos a salirnos del camino. Y él no es visto como alguien que aún no conoce. Él tiene la verdad y él se ha movido por su relación y nosotros tal vez podemos ponerlo en el hecho de que Pedro no sabía que Pedro estaba tratando de enseñarle algo que él desconocía, no pero con Pedro. no me parece que Santiago ayudó a Pablo Mm. tanto. No, 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 tiene toda la razón. Sí. Ese fue un mal día. Una de las cosas que hemos hablado después de la reunión o el concilio de Hechos 15, llevaron sus cartas a la iglesia establecida Pero eso solamente incluía a los judíos, en el ¿no? área de Galacia, entre los A los gentiles. gentiles. Inmediatamente llevaron eso a Antioquía y lo llevaron a el resto de las iglesias, pero en ningún lugar de las epístolas de Pablo, él llega a tomar sobre sí las declaraciones hechas por Santiago, jamás, Bueno, yo creo que por razones porque no obvias. fue suficiente en Exacto. su No le ayudó tanto. establece que los gentiles no tienen que guardar la ley, lo cual era un mover en la dirección adecuada.
Cerró la boca de aquellos que decían lo que decían, pero era Sí, todo lo que porque hacían. venía de Santiago y porque Santiago dijo en la carta, al finalizar la carta de Hechos 16, porque él dijo, yo jamás envié a estos y jamás les dije que les dijeran a ustedes qué es lo que yo les dije que dijeran. No, él lo dice claramente, está escrito, allí está. Entonces, esa noticia es importante para poder presentar entre los gentiles inundados con que tenemos que tener circuncisión para ser salvos y tenemos que guardar la ley de Moisés. Santiago, él descarta esas declaraciones. Entonces, en ese sentido, sí había ayuda, pero mire, mencioné en el programa de ayer aquel hombre que conocí o que vi el domingo, que se nos acercó a Hannah y a mí al estar comiendo después del servicio. Y él me saludó, yo lo reconocí, era pastor aquí del pueblo, de la ciudad, no lo había visto yo en muchos años, pero él me dijo, yo estaba enojado con usted. Y realmente no entró a detalle y simplemente me dijo, Jesús murió espiritualmente. Yo estaba enojado con usted. Como un año estuve enojado con usted. Y luego él ya no me dijo nada más. Él solo dijo, sabe, un corazón que realmente quiere la verdad, Dios se lo abrirá. Así Entonces en es. ese año, él no estaba listo. Él lo escuchó, hizo que se enojara y después hizo que se fijara bien. Y yo puedo pensar en mi propio crecimiento en ese proceso. A veces aún hasta en nuestra conversación, cuando usted ha dicho, no lo creo, amigo, yo he tenido que regresar a ver y, No lo has olvidado bueno, todavía. uno no puede olvidar esas cosas y uno tiene que, mire, yo le doy gracias a Dios por usted en ese aspecto. Usted no fue malo, ni cruel, ni sarcástico. Bueno, no como lo de mi retrato el día de hoy, ¿verdad? Pero usted fue honesto y usted quería que yo me fijara por mí mismo. Porque es una cosa si usted obliga o, bueno, le da a la gente poquito a poquito, pero no es algo completamente diferente cuando como creyentes tenemos la oportunidad de ir a la escritura, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, muéstrame. Y Ujú. esa exhortación que usted me dio a mí abrió la puerta para un entendimiento para mí, un estudio de 10 o 15 años en cuanto a lo que conocían los apóstoles, qué fue lo que el Espíritu Santo hizo en su vida antes del Pentecostés. Todo abrió la puerta y me hizo evaluar y reevaluar, y es lo que todos debemos hacer. Predicaron la resurrección. Eso era lo que Es lo conocían. que sabían, sí, los discípulos predicaron que el Mesías, que fue enseñado desde las Escrituras que el Mesías moriría y resucitaría de nuevo. Eso era completamente nuevo. Nadie lo había dicho, nadie lo había entendido. Y ellos enseñaban que si usted ponía su fe en Jesús como Mesías, usted recibirá remisión de pecados. Junto a esos primeros 10, 12 años, ellos tal vez llegaron a entender algunas de las cosas de la salvación y la cruz, la sangre y la cruz, pero en 1 Corintios 15, Pablo dice que fue a él a quien Dios le dio el entendimiento de que Cristo murió por nuestros pecados. En 1 Corintios 11 él dijo que fue Dios quien me dio a mí el entendimiento de cómo llevar a cabo la Santa Cena. Entonces significaría que hasta que el apóstol Pablo lo definiera y lo explicara, estaríamos mal pensando que ellos estaban llevando a cabo estas cosas. Pablo fue un punto clave para poder abrir el cuerpo de la cruz. Y Lo no todo fue, lo que lo él fue. dijo fue instantáneamente aceptado. Algunas otras cosas sí lo hubieran sido. Por eso es que yo digo que a veces simplemente no estamos listos. Yo creo personalmente que Santiago hizo la transición. Creo que él finalmente hizo la transición. No tengo escritura para eso, pero le puedo decir que Pedro en sus escritos que Santiago potencialmente habría visto después, puso, puso las cartas de Pablo en la categoría de escritura, al mismo nivel que el Antiguo Testamento. La iglesia en Jerusalén hubiese podido nombrado entre 30 y 55 centavos. Y estos hermanos, como hemos mencionado, no salieron de la calle, eran individuos quienes probablemente eran de los líderes de la iglesia en Jerusalén.
por lo que Pablo dice aquí en el versículo 6, y léelo completo, Dave, por favor. Pero de aquellos Falsos hermanos. que parecían ser algo, Y eso allí nos dice que eran líderes en la iglesia de Jerusalén. cuales hayan sido algún tiempo, no tiene que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. No había nada que nadie allí pudiese hacer. No había nadie que alguien allí hubiese podido anexar a la revelación entregada a él por el Señor en lo que refiere a la cruz. Correcto, sí. Y yo sé que usted pone a falsos hermanos ahí, pero yo creo que él probablemente está dirigiéndose más hacia esos falsos hermanos, hacia esos hombres que él llamaría pilares. Los falsos hermanos eran personas que estaban en contra y se acabó. Pero ahora él aclara, no solamente hay falsos hermanos que yo tuve en esta campaña, recordemos que él estaba hablándole a los Gálatas, pero ahora está hablando con aquellos que eran legítimamente, aquellos hombres que eran piadosos, aquellos hombres que eran apóstoles. Pero dice, porque aquellos que parecen estar en conferencia no Correcto. anexó nada a mí. Una vez más, estamos hablando de líderes. Sí, estoy de acuerdo. Son líderes en la iglesia de Jerusalén y están en contra de Pablo. Bueno, por lo menos querían conectarse en una conversación, tratando de ver y presentar. Él va a hacer una conversación Bueno, no de había una. conversación por lo que yo puedo ver. Pablo dio, no le puso mucha atención a nadie que estuviera allí. Él sabía lo que Dios le había revelado. Y cuando Dios revela algo, usted lo sabe. Y usted puede traer cualquier otra cosa que quiera y todo lo demás parecerá como locura. Pero aceptaron a Tito. Eso quiere decir que ellos no aceptaron lo que estos falsos hermanos Correcto. hicieron. Y otro punto que quiero presentar, el final de la reunión fue que aceptaron a Pablo, aceptaron su ministerio, aceptaron a Pablo como Sí, legítimo. estoy de acuerdo. Y en esta reunión en particular, que fue la mejor que alguien hubiera podido esperar, eso fue lo que él dejó. Entonces, lo que él tuvo, por lo menos como yo lo puedo interpretar, y una vez más por eso es que yo creo que es uno de los primeros en Hechos 11, cuando él se fue de allí al finalizar Hechos 12, él se fue con el conocimiento de que él estaba en relación con la iglesia de Jerusalén y los líderes, y que habían aprobado lo que él estaba haciendo entre los gentiles. No lo entendían, de hecho, habían creado una diversidad, decía que, bueno, ustedes vayan a los gentiles y nosotros a los judíos. Entonces, había una división que quisiéramos que no existiera, pero por lo menos lo escucharon, aceptaron a los gentiles como parte de la salvación. No podían negar a Tito y a Pablo, que fue un paso pequeño en la dirección correcta. Me parece, así es. Como usted lo dijo, es ese precepto o esa situación, un progreso lento, mandato sobre mandato, línea, renglón sobre renglón. Pero mire, regresando a esto, porque creo que es extremadamente aplicable para creyentes el día de hoy, hablando de estar listos para recibir el mensaje de la cruz. Como usted lo dijo, hermano Suárez, siempre debemos estar listos para recibir revelación del Señor. Sin embargo, hay cosas que sí se meten en el camino de hermano. La razón quisiera que me ayudara con eso. Creo que usted mencionó tres cosas que usted ha señalado personalmente: esa agenda personal, poderes de las tinieblas y enseñanzas Y la previas. previa enseñanza. Sí, yo diría que esas cuatro estaban aquí trabajando, especialmente cuando nos fijamos en enseñanzas previas, que antes era la ley y miles de años de que se nos dijera cómo obrar la ley. Hoy tenemos mucha enseñanza previa que puede meterse en el camino, no necesariamente de que alguien proyecte, pero la gente tiene que obrar y trabajar y la gente tiene, las cosas tienen que caer. 1007 veces se ha mencionado el testimonio de Curtis Hutchinson de la radio que estaba en el edificio con SBN, y realmente era la cadena de radio Sonlef en ese momento, y él escuchándolo, y él dice que su primera respuesta inicial al mensaje de la cruz que él escuchó fue, van a tener que dejar eso a un lado.
Y el día de hoy él es una persona que defendería ese mensaje, pero van a tener que dejar todas esas cosas porque no tenía sentido para él. Su enseñanza, palabra de fe, algunas de las cosas que él había creído, pero al comenzar a buscar las cosas y al comenzar a escuchar y a pasar más allá de la enseñanza, mire, la agenda personal para él, Dios ya lo había dejado cuando la palabra de fe estalló en su cara y todo lo que él tenía cayó por los suelos, por decirlo así. Pero este mensaje de la cruz, lo maravilloso de esto es que es tan bíblico que es difícil ponerlo a un lado. Correcto. Y una vez más, yo he dado dos ejemplos de hombres que cambiaron su pensar y a veces nosotros tomamos un poco de tiempo para poder hacerlo. Me gusta la idea de los bereos después de que Pablo fue al área de Berea y, y eran más honorables, dice la Biblia, porque escucharon y estaban listos para escuchar Sí, y ellos examinaron la Biblia para ver si todo correcto. estaba correcto. Y eso es lo que le pedimos al Así es, pueblo que hagan exacto. eso, que escuchen lo que decimos, que estudien y que el Señor hable a sus corazones y los reciban. Sí, así es. Hasta que vinieron problemas que de otra área a crear problemas. Y bueno, hubieron algunos que trataron de traer problemas, pero la realidad es que si veamos la verdad no Amén. seríamos movidos tan fácilmente. Versículo 7. Antes, por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión Los me gentiles. era encargado, Presenta los apóstoles de Jerusalén presentando la causa de Pablo después de que escucharon el tema discutivo en una conversación privada, como a Pedro, el de la circuncisión. los judíos. Entonces, yo creo que Pablo hubiese aceptado esto, Sí, así es, hasta ahí quisieron pero llegar. yo creo que él hubiese estado más alegre si no hubiese habido una separación Así distinta es, allí. pero a veces una victoria pequeña es una maravillosa. Cuando estamos lidiando con familia, Bueno, Tito fue aceptado sí, Tito fue aceptado, pero el ministerio de Pablo tenía que ser aceptado también. Pablo tenía que ser recibido como, y todos estaban juntos. sí, exacto. Entonces, si Tito hubiera sido aceptado, si Tito hubiera sido rechazado, perdón, Pablo hubiera sido Pablo rechazado hubiese también. sido rechazado Entonces, todo el también. proceso de esto es que para estos hombres que verdaderamente eran salvos, llamaban a Dios, una vez más, les damos crédito. El corazón de un hombre nacido de nuevo que ama a Dios reconocerá, aun cuando no entienda alguna cosa que sea del Señor. Y debería, como lo dijo Juan, como lo dijo John, perdón, tiene que escudriñar. El Espíritu da testimonio, entonces tal vez podemos recibir lo que llamamos una advertencia. Bueno, tenemos que ponerle atención a eso en nuestro espíritu y seguir adelante. Y estos eran obedientes a lo que el Espíritu estaba diciendo, no entendían todo, pero ciertamente dijeron muy bien, aquí es donde vamos a, por aquí nos vamos a ir. Y bueno, al acercarnos más, Va con los gentiles y Pedro con los pero judíos. le dieron a él la mano de comunión, lo cual significa que ellos lo vieron así como que tenían una relación en pacto, aunque las direcciones eran diferentes. Y una vez más presento el cuerpo de Cristo como familia. ¿Qué hubiera hecho yo para hacer que un miembro de mi familia entrara a la verdad? ¿Qué pudiera yo hacer? Rápidamente, ¿qué tan rápido me separaría yo de un hijo o de una hija o de un yerno o de una nuera que se hubiera desviado? ¿A qué te refieres Bueno, esa es entonces? familia. Eso es lo que tenemos que entender, que estos hombres, creo yo, que reconocían a Pablo como miembro de la familia. Recordemos que todo eso había estado en cuestión por muchos de ellos hasta que ellos, de hecho, hasta este punto pudieron verlo, ver el fruto de su ministerio y entender su espíritu y un poco de su mensaje y lo reconocieron a él como familia. Y yo creo que esta reunión estableció eso de una vez y para siempre. Ellos estaban seguros. Recordemos que antes, el único tiempo en el que Pablo había tenido una entrada a Jerusalén, solamente vio a Santiago y a Pedro.
Era todo. Y ahora, evidentemente, estos son los líderes, los que eran pilares de la iglesia, que llevaron a la iglesia, que tenían algo que decir sobre la iglesia y también todos estaban diciendo que Pablo es de Dios. Entonces, cualquier otra que suceda, él ha hecho un paso hacia adelante. Y eso una vez más nos muestra, como familia, que a veces se requiere de un poco de tiempo, pero tenemos que mantenernos en relación con la gente para ayudarles a través del proceso. No quieren estar en el proceso y con el tiempo van a tener que alejarse de ello. Es lo que la gente usualmente hace. Pero yo no puedo evitar más que ver el cuerpo de Cristo y verlos como familia. Si ellos están en relación y en pacto con Cristo, yo tengo que tratarlos a ellos como trataría a mi padre o a un miembro de mi propia familia inmediata. ¿Qué haría usted para ayudarle a Donnie o a Gabe para que ellos pudieran entender el conocimiento que deben entender? ¿Cuánto tiempo soportaría usted? Hay una diferencia, am, no conocen la diferencia. El mensaje fue presentado y Eso es rechazado. cierto, sí, pero una vez más, yo solo estoy poniéndome a mí mismo en esa posición. Yo no me voy a rendir así de rápido, yo no voy a detenerme, no voy a dejar de buscar, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de predicar, porque ellos son familia, porque ellos son y están en pacto conmigo. Ellos, miren, y esto es lo que yo espero, que nosotros en el cuerpo de Cristo podamos ver. El mundo ha rechazado a Cristo. Ellos no son miembros de esta familia, pero los que han aceptado a Cristo, todos hemos sido bautizados en Él, todos hemos sido sumergidos en Él. Jesús, Él es nuestra familia. Bueno, todos tenemos debilidades en ciertas Bueno, áreas, lo ¿usted cree? garantizo. Ah, no, no puede ser. No, no, yo no veo debilidades bueno, en usted. Bueno, pues mejor no digo nada. No estás diciendo la verdad. Sí, quiero hacer una pregunta que tal vez esté en la mente de algunas personas mientras tratan de aplicarle esto a su situación. Lo que está diciendo usted es correcto en cuanto a que eso debe ser nuestra disposición, gracia, misericordia y amor, porque ese es como Dios nos ha tratado. Y debemos tratar a otros de la misma manera, especialmente en todo eso. Entonces, al individuo que está viendo y está escuchando esto y está yendo a una iglesia, el pastor predica de la palabra, pero se dan cuenta de que no están siendo edificados, pero permanecen allí porque y están tratando de compartir el mensaje de la cruz con su pastor, con otros miembros de la iglesia, personas que aman y aún hasta miembros de la familia. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona en ese tipo de posición? Si continúan sintiendo como que están siendo heridos espiritualmente, sin embargo, quieren ser pacientes y ayudar a la gente. Es una difícil, pero yo sé que alguien la puede hacer esta pregunta. Nadie la puede responder. La única persona que puede responder es esa persona. La dirección del Espíritu Santo es vital. Si usted reconoce qué es lo que está sucediendo a su alrededor, entonces yo creo que el Espíritu Santo podrá con el tiempo sacarlo si la transición no sucede. Y mire usted, bueno, eso sería para su salud espiritual. A menos de que dos estén de acuerdo, no Bueno, pueden caminar mire, juntos. hay muchos en el Evangelio con los que yo me pudiera quedar, que yo pudiera escuchar, con los que yo pudiera permanecer. Pero la dirección del Espíritu Santo, miren, yo he conocido a personas, hombres, que me han visto a los ojos después de enseñarles el mensaje de la cruz y me dicen, ¿usted cree que puedo dejar o debo dejar mi denominación? Y mi respuesta a ellos es la misma para usted el día de hoy en esa pregunta. Yo no le puedo decir, yo no estoy a cargo del cuerpo de Cristo. No es mi responsabilidad, pero sí es mi responsabilidad decirles la verdad y que ellos la sigan. Depende de ellos. En esa situación, llegará el momento cuando sabrán Sí, estoy de acuerdo. que no pueden Correcto. continuar. Y estoy completamente de acuerdo con eso, pero bueno, mire, para decirle que una solución para todos, no, no, Que eso no no es hay una correcto. No, solución. no, no. Y en cuanto al Sí, punto del hermano Suárez, si un individuo siente en su corazón que el Señor ha dicho que es tiempo de dejar esta situación, y obviamente sienten dolor porque aman a la gente ahí, están tratando con lo mejor de las intenciones ayudar, pero no pueden. Lo que tienen que hacer es seguir la voz del Señor así completa y es, totalmente. así es. Si no realmente no tenemos que conocer la situación de la persona, ese liderazgo lo ha rechazado.
Eso es el diferente. conocimiento de la verdad. No tiene que hacernos la pregunta a nosotros, sino a Pablo. Dice aquellos que niegan el poder de la deidad, de aquellos apartados. Correcto. Entonces, estamos bajo obligación cuando el individuo o el liderazgo, tal vez una denominación, ha tenido conocimiento del mensaje y lo ha De rechazado. acuerdo. Sí. Bueno, Sí. Pero una vez tenemos más, que ir a la miren, pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Dave, adelante, por favor. antes de aquellos que Falsos parecían ser algo, hermanos. cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo nada me dieron. No había nada que nadie allí pudiese anexar a revelación entregada a él por el Señor en lo que refiere a la cruz. Antes, por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión me Los era gentiles. encargado, Presenta a los apóstoles de Jerusalén, presentando a Pablo después de escuchar el tema tratado en una conversación privada. como a Pedro el de la circuncisión, Los judíos. porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, Los judíos. hizo también para mí o por mí para los gentiles. Adelante. ¿Podemos detenernos aquí un momento? Hay algo muy importante. Para mí, aquí podemos ver una definición de gracia y de la obra de la gracia. La verdadera gracia operando y promoviendo la semejanza a Cristo en Pedro y también en la persona de Pablo. La contingencia de judíos habría conocido muy bien la vida de Pedro, su amor por Dios, su ministerio. Habían estado alrededor de él desde siempre, desde que comenzó la iglesia. Y ellos reconocieron que el mismo espíritu que había estado obrando en Pedro es lo que ellos asociaban. También obraba en Pablo, reconocía el mismo espíritu. Reconocían a los dos hombres y los comparaban como estando bajo el Señor, bajo la mano del Señor. Entonces, para mí, esta es, esta es una definición de gracia, como aquel espíritu que obra poderosamente en alguien, ya sea para formar algo, tal vez para dirigir hacia algo, crear algo. Y una vez más, ellos fueron lo suficientemente sensibles como líderes, ver a Pablo y Pedro y decir, ¿saben qué? Dios está haciendo algo en ese joven, Él está haciendo algo y bueno, y también está haciendo algo en Tito. No lo dice, pero tiene que ser que esa es su evaluación. Nosotros a veces realmente no comprendemos el ministerio del Espíritu Santo, especialmente en el primer siglo, tal vez el tercer siglo. No hay escritura. Usted no comenzó una iglesia y dio su Biblia. No comenzó una iglesia y dio un Nuevo Testamento. Así es. No había nada. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba obrando. Él estaba transformando, estaba entregando. Bueno, ellos iban de acuerdo a la enseñanza de Pablo, lo que él les Bueno, enseñó, sí, pero y aquellos que estaban con él. yo solo estoy haciendo resaltar el poder del Espíritu Santo para hacer cambios. Con una cantidad muy mínima de información, Ujú. sin la imagen completa. Nosotros tenemos oportunidades, tenemos Biblias en cada mostrador y oficina, estante, carro, teléfono, iPad, computadora, docenas de comentarios. Ellos no tienen nada de esto. Y conectamos la idea al versículo 9, ¿no? Que Sí, menciona la palabra exacto. gracia. No lo vi en el 8, pero está ahí en el 9 donde dice, percibieron La la gracia gracia. dada a mí. Exacto. Entonces ellos reconocían la misma gracia, obra del Espíritu Santo, que ellos conocían como legítima en Pedro, como también dándole a Pedro la legitimidad en esta reunión, y eso era vital, era importante, Muy importante. gigantesco en cuanto al futuro de la iglesia. Y era un paso hacia adelante porque ahora
Pablo está establecido, no solamente, tal vez no en su mente como una persona igual, pero una persona que Dios estaba usando, y sí, una persona que Dios estaba usando y una persona que Dios estaba cambiando la gracia que se le había dado a mí. Y ese es el propósito del mensaje. Antes de que el hermano Dan falleciese, cuando fue a Naciones de Centroamérica, le dijeron, este mensaje de la cruz puede unir a las iglesias. Y Así si es. vemos por qué Pablo peleó como lo hizo, al final del día no importa lo que digan, qué tan fea se vea la iglesia, este mensaje tiene la habilidad de unir a Amén. gente de todos los ámbitos y llevarnos a un caminar más de cerca con el Sí, Señor, porque es completamente completamente bíblico. bíblico. Y el Espíritu dará testigo o será un testigo para la gente completamente llena del Espíritu. Por eso es que yo quiero enfatizar esto, porque algunas personas son un poco lentas. Mire, algunas familias toman tiempo, algunos familiares, pero yo aún los sigo tratando como familiares, como familia. Creo que es un aspecto importante. Jesucristo dijo que un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Entonces, la gente está en pacto con Cristo y yo tengo ese mandamiento. Eso es mandamiento del nuevo pacto. Y si yo realmente entiendo el poder de este mensaje, la gracia realmente se mueve en mí, entonces yo tengo que ver a esos otros miembros del cuerpo de Cristo, a los que nosotros alcanzamos como miembros de la familia. Y tal vez estén ellos arrastrando los pies, sean lentos, tal vez me rechacen y se alejen, pero yo tengo que verlos a ellos como familia. Usted lo dijo 1000 veces que Juan al final de su ministerio seguía diciendo una cosa. Hijitos, amaos los unos a los Sí, ¿por otros. qué? Porque al madurar en Cristo es lo que la gracia hace, es lo que el mensaje de la cruz logra, una disponibilidad para ser usados por personas que no están donde tienen que estar necesariamente. Me encanta el Salmo 85. Piensen en esto. La misericordia y la verdad se reúnen. La justicia y la paz se han besado. ¡Qué palabra! La misericordia y la verdad. La verdad es que yo no merezco misericordia. Y la verdad es que yo no merezco justicia. Pero misericordia y la verdad se han reunido en Cristo y su justicia puede traerme la paz. Se han unido y solamente la cruz puede producir eso. Entonces, si nosotros lo permitimos y permitimos ese proceso de madurez, que obviamente fue en Pedro hasta cierto punto y obvio para Pedro hasta cierto punto, y yo he estado con ustedes, hermanos, ya mucho tiempo y puedo verlo también, pero aún tenemos mucho por avanzar, o tal vez solo debo decirlo yo, pero cuando entendemos esto, y cuando Joseph dijo, y se lo he dicho a ustedes desde hace mucho tiempo, utilizamos a los bautistas, pentecostales, que se pueden unir los dos. Este mensaje puede hacerlo porque comienza a eliminar esos pensamientos equivocados que cualquiera de los grupos tenga y comienzan a establecer la cruz como la pieza central y después el Espíritu Santo es aquel que trae la gracia de Dios. Me bendijo recientemente, estaba yo viendo un documental sobre una persona una reportera de Pakistán o de Francia y el talibán en aquel momento estaba en Afganistán reaccionando de la misma manera y ya la raptaron. Y el liderazgo francés llegó a esos servicios especiales, tuvieron una reunión y dijeron, ¿qué podemos hacer sobre esta situación? ¿La dejamos allí o la recuperamos? Y dijeron, no, tenemos que ir a buscarla porque es una de las nuestras. Así que enviaron 6 hombres especiales que a todo costo, diciéndoles a todo costos, hay que hacerlo. 4 murieron rescatándolo, 2 tuvieron éxito y ella pudo salir de allí. El punto es que ellos estaban dispuestos por soldados porque fueron a hacer lo que tienen que hacer para sacarla, la rescataron y tuvieron éxito a todo costo, el costo de sus propias vidas para salvarla. Nosotros tenemos almas eternas. Ella era una de Era ellos. una de ellas y me tocó, nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, es una de las Sí, nuestras, no la vamos a así es. dejar allí. Y nosotros no queremos dejar gente en las manos del diablo, queremos rescatarlos, no queremos que estén en falsa doctrina. Y tal vez nos cueste tiempo y fatiga física,
pero tenemos que conocer esta palabra, poder predicar bajo la unción del Espíritu Santo, que Él se mueva a través de nosotros para llevarlos a nosotros en lo que tiene que ver con Amén. el mensaje. Hay otra alabanza, el amor me levantó. ¿Cuál es el mensaje del marino? Nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás, así es. Y eso es lo que somos. Cristo nos ha hecho una familia. Y, y bueno, es una familia bastante disfuncional, pero la cruz puede ayudarnos a entender, y por eso es que dije yo en el versículo 8, que el que obró Mm. eficazmente en mí, el mismo fue poderoso en mí. Y estaba yo hablando con usted anteriormente y yo fui tan bendecido por esto anteriormente en mi tiempo de oración. Yo vi mi ministerio y mi vida en general. A veces siempre tratamos de empujar y decir qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Y simplemente se convirtió en una realidad para mí que yo soy y estoy donde estoy el día de hoy porque el Espíritu ha dirigido, me ha llevado a Así la es. tierra que yo estoy, que yo tengo hoy. Y si lo puede hacer por mí, Puedo ver en el monte donde he estado muchos años, limitado en mi viaje por el fantasma de las dudas, promesas rotas y desalientos han pasado durante el camino, pero el Espíritu ha dirigido y a la tierra que amén, voy en aleluya. camino, alabado Dios. El Espíritu Alabado Santo Dios. ha dirigido sin error a la tierra que hoy tenemos. Alabado Dios. Yo nunca olvidaré cuando escuché esa alabanza. Es una alabanza muy especial. Estábamos, Francis y yo, en Peoria, Illinois, y es el lugar que recuerdo. Yo acababa de predicar en el noreste de Luisiana y, y el hermano Trotter me siguió. Él era, si recuerdo yo correctamente, aquel momento, el pastor de la iglesia que ya partió con el Señor. Me escribió una nota y puso esa alabanza en esa nota. Puedo ver en el monte donde yo estuve muchos años, frecuentemente entorpecido en mi viaje por el fantasma de el temor y los problemas. Situaciones en el camino detuvieron el avance, pero a pesar de todo eso, el Amén. Espíritu ha dirigido sin error a la tierra que hoy tengo. Alabado Dios, Aleluya. alabado Dios. Como dice esa otra alabanza, Él no se dio por vencido en mi vida, Él no me abandonó. Y Él no se rendirá, no No, se no. dará por vencido, nunca lo hará. Alabado Dios, alabado Dios. Amén. Ese es el poder de lo que Cristo murió para proveer para nosotros. Esa presencia de Dios en nosotros. A Sí. menudo pensamos en el velo roto para que pudiéramos entrar, pero el velo también fue desgarrado para que Dios pudiera salir y ahora convertirse en una persona activa en la atmósfera y en aquellos creyentes, activa en el ministerio. Y, y bueno, Él es mayor de lo que sabemos. Yo estaba leyendo de un predicador que no recuerdo quién era, y él dijo que Dios no usó a David más que todo había terminado. Mm, Y yo pensé, él escribió casi 22 sí, salmos después de esa situación tan terrible. Si Dios usa a alguien que puede escribir tantas alabanzas, y uno de ellos entra en la Biblia, es una situación muy amén, sí. agradable, muy buena. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice, un corazón contrito y humillado. No se Así trata del es. sacrificio, no se trata de la ley. Mm, Yo solo lo conozco lo suficiente para saber que usted no despreciará un corazón contrito y humillado. así Y es. esa es la actitud del corazón. Así que si ese individuo permite al Espíritu Santo dirigirlos, guiarlos a la verdad y despojarse de aquellas cosas que están dañándolos o las comuniones que están dañándolos si necesitan y siguen al Espíritu que lo dirigirá. Nosotros cometemos Mm. los errores, Él jamás. Y Él nos ayudará a la tierra que podamos nosotros tener. Y Él no nos abandona, Correcto. no nos Así es. abandona. La misericordia y la verdad se encontraron
y la justicia y la paz se besaron. Eso es lo que la cruz ha provisto para todo hombre. Así es, alabado Dios. Y Dave, vamos a empezar, por favor, en el versículo 6, vamos a leer, donde Pero de aquellos, que parece que lo que eran no importa, Dios acepta a ninguna persona, porque parece que estaban en conferencia anexando algo a mí. No había nadie allí que nadie pudiese anexar a la revelación entregada a él por el Señor en lo que refiere a la cruz. antes por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión Los gentiles. me era encargado, Presenta a los apóstoles de Jerusalén presentando la causa de Pablo después de oír la cuestión discutida en privado. como a Pedro, el de la circuncisión. Dice aquí los judíos. Porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, Los judíos. hizo también por mí para con los gentiles. Y cuando me vieron y cuando El vieron la hermano gracia que me del era Señor. dada, Santiago y Cefas Pedro. y Juan, que parecía ser las columnas, Una metáfora. nos estrecharon la mano en señal de compañerismo a mí y a Una, Bernabé. una promesa de verdad y acuerdo. Amén, ahí está. Terminó. Para que nosotros fuésemos a los gentiles A los gentiles. y ellos a la circuncisión. Los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Los santos pobres en Jerusalén, quienes habían sufrido privaciones terribles por la persecución. Lo mismo que fui también solícito en hacer. Pablo vio la necesidad y sintió que él debería responder favorablemente, que así lo hizo. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.